Muy buenas tardes para todos, sean muy bienvenidos a esta instancia tan especial convocada por la Liga Marítima Uruguaya, una tardecita, la verdad que ideal para compartir. Tenemos aquí además a expositores internacionales que realmente son un privilegio esta tarde. El lema, la convocatoria de esta conferencia es Puertos argentinos y uruguayos impulsan el desarrollo de la región. Para dar la bienvenida oficial, yo voy a convocar aquí al estrado a la presidente de la Liga Marítima del Uruguay, a la doctora Silvia Echevarne. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. La verdad que me hace muy feliz ver a la Liga llena de gente linda, de gente involucrada y comprometida con la actividad marítimo y portuaria. Quiero agradecer especialmente a las autoridades que se encuentran hoy presentes. Señor exministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, muchas gracias por venir. Señor expresidente de la Administración Nacional de Puerto, ingeniero Alberto Díaz, gracias por venir. Gracias a la directora de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, por venir. Al senador Marcos Metol, darle la más cordial bienvenida a los dos disertantes. En primer lugar, al doctor Edison González Lapeire, que es de la casa. En segunda instancia, al ingeniero Horacio Tetamanti. Gracias por venir hoy acá a nuestra casa. La verdad que estoy muy contenta. A todos los socios, a los amigos, no quiero hacer muy largo porque sé que no es a mí a la que quieren seguir escuchando, les doy la más cordial bienvenida. Gracias a todos. Puertos argentinos y uruguayos impulsan el desarrollo de la región. Un tema, como decíamos, muy vasto, pero para precisar los detalles del abordaje de esta conferencia, vamos a recibir aquí en el estrado al ingeniero Julio Coppola, quien nos va a estar ampliando de qué se trata la consigna de esta tarde. Ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. A Horacio en particular, muchas gracias por la invitación. En nuestros países nosotros vemos que la competitividad es muy importante, pero hay que dar un paso también hacia la complementariedad y a veces para que eso ocurra tiene que haber un buen diálogo. A eso apuesta la Liga, a eso apuesta la invitación que tanto estimamos que haya venido a vernos a Horacio. En particular, en lo que es la complementariedad de nuestros dos países, Argentina, un país tan rico, con tanta carga, tanto para dar en su potencial, obviamente que con una capacidad tanto más grande que la nuestra, pero nuestro país también con un potencial para asistir a la región y a Argentina en particular también, con apoyo con nuestros servicios logísticos, complementándolos. Mucho hay para hacer en este aspecto y por eso el título, quizá un poco elíptico, pero lo que quiere explicar es que nosotros vemos una gran oportunidad en que se haga este diálogo como un principio en pos de esa complementariedad. Muy amable, muchas gracias por venir. Adelante. Y vamos a comenzar con la exposición del visitante. Si le parece al locatario, vamos a estar dando entonces la bienvenida, la palabra al ingeniero Horacio Tetamanti. Adelante, ingeniero. Voy a poner de pie, si bueno, como usted guste, como le quede más cómodo. No, primero, bueno, enorme agradecimiento por el honor que me dispensaron de esta invitación, por supuesto, de esta institución tan importante, tan señera, y doblemente honrado por, bueno, compartir una charla con la figura de la dimensión y el volumen de Edison. Y hagamos una especie de colección de los puntos que sí estamos de acuerdo o los puntos que sí tenemos puntos de concordancia o de encuentro. Y ahí aparecía a mi criterio, más allá del conflicto del río Paraná, del río de la Plata, el río Uruguay, que estaba ahí como yo decía, un gigante dormido. Yo que me he criado en el río y tengo no solamente con el Uruguay, sino que con la población argentina ribereña una vinculación casi de infancia, ya, ¿cuál podría ser conflictos que puedan tener los pueblos uruguayos que están enfrente de los argentinos en el río Uruguay? Y realmente empecé a hacer un listado, es imposible. Es decir, si uno habla con un oriental o un occidental del río Uruguay,
prácticamente va a ver que hay absolutamente necesidades de trabajo, de costo de vida, de proyecto, de fomento del Estado en el desarrollo de las economías regionales en ambos lados del río. Y ahí teníamos un ejemplo, Río Uruguay. Lógicamente, el río Uruguay hay que alimentarlo. Las vías navegables, nosotros tenemos la convicción de que el complejo marítimo no es un fraccionamiento de planes de negocios de lo que es un astillero, lo que es una industria naval, lo que es una flota, lo que es una vía navegable, lo que es un puerto. Es un sistema formado por los barcos, por los puertos, las vías navegables. Es un sistema que a vasos comunicantes debe ser estudiado en forma de su conjunto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que llegar con los buques, con las vías navegables más aptas, más económicas, más eficientes y más seguras a ambos márgenes del río Uruguay. Y ahí apareció el canal Martín García, otro punto que, a mi criterio, se observa como un conflicto donde la Argentina tiene basados sus intereses en el canal Mitre y el Uruguay en el canal Martín García, cosa que yo creo que es absolutamente opuesto, porque ambos forman parte de un mismo sistema de navegación. No se puede fraccionar la navegación de la Cuenca del Plata diciendo una cosa es de una cosa. Ambos se realimentan y se potencian. Y ahí con Alberto empezamos a estudiar, bueno, tenemos una cantidad, un curso, una traza que tiene fondos duros, que fondos pétreos. Sin embargo, la geometría del Río de la Plata nos permite un canal que es natural, que es el canal Buenos Aires, que gracias a los acuerdos que logramos con Alberto se hicieron los estudios correspondientes y determinaron que era un curso natural sin fondos duros. Es decir, es evidente que en ese punto hay un acuerdo, es decir, a tanto argentino como Uruguay le conviene que se llegue al kilómetro cero de Punta Gorda con el canal más barato, más seguro, más amplio, más moderno. No podría concebir que hay un conflicto. Sin embargo, del lado argentino, que tengo muchas críticas, no creo que sea el lugar adecuado, y del lado uruguayo veía cosas que no entendía. Es decir, ¿cuál podría ser el interés de gastar una suma enormemente superior para dragar un canal que lo único que tiene como activo es pasar más cerca de una determinada multinacional? Pero Uruguay es mucho más que una determinada multinacional. Además, la agresión, dinamitar el fondo. Además, saber que si quiero pasar de 32 a 34 y cuando quiera pasar a 36, que necesitamos y llegar hasta 42, tengo que ir interviniendo el fondo, haciendo tipo cuando a pocos kilómetros tengo un camino expedito. Bueno, eso nunca se pudo responder. Ahí tenemos un camino en común, que no se habla en términos de interés en común. Bueno, el Canal Magdalena, que se lo planteó como una propuesta para agredir a un interés. Yo fui el diseñador del Canal Magdalena, es decir, jamás pasó la idea. Nosotros tenemos puertos en el sur, tenemos que unir la ciudad de Mar del Plata con La Plata, tenemos que unir la ciudad de Rosario con la Patagonia aislada. Se planteó desde ese punto de vista. Yo creo que Edison fue una de las pocas personas que claramente pudo decir, señores, no, esto es una cuestión que hace a los intereses argentinos y debe ser legítimo. Por eso no comprendíamos una cierta, digamos, intención, además de, por supuesto, lo que dice el artículo 17 y siguientes del Río de la Plata, que es muy claro, porque en definitiva está claro que el Tratado del Río de la Plata, y usted me va a corregir porque tengo el mejor de todos, no se trata que un país tenga un poder de veto respecto del otro, sino simplemente que lógicamente hay dos extremos que deben ser garantizados, la libre navegación y la defensa de los derechos de la navegación del país asociado. Si un determinado país presenta las evidencias necesarias y suficientes para dar como probado que su proyecto ni afecta al régimen de las aguas, ni afecta a los intereses de la navegación de la contraparte, es evidente que no hay ningún derecho a una parte a bloquear esa alternativa y ese derecho del país que lo asiste. Bueno, finalmente todo cae. Ahora hay un debate sobre los 13 metros, los 14 metros del puerto de Montevideo, que yo estoy absolutamente, cuando me preguntan, de la misma forma que creía y que sigo creyendo que la Argentina tiene derechos para poder ampliar, Uruguay también tiene el suyo para hacerlo,
en términos que se acrediten esos dos extremos que el sabio Tratado de Río de la Plata lo plantea. Nos vamos con la palabra del locatario, del doctor Edison González Lapeyre. Señora Presidente de la Liga Marítima, señor Presidente del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, señor Presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARP, autoridades del tiempo pasado que nos prestigian con su presencia, como la del ministro Rossi, del presidente del directorio de la ANP, mi querido amigo de toda la vida, el ingeniero naval Alberto Díaz. Qué satisfacción que tengo de escuchar en las palabras del ingeniero Horacio Tetamanti ese mensaje de conciliación, de complementación, de diálogo para avanzar juntos en el desarrollo de nuestros puertos. Siempre lo admiré porque es un analista de altísimo nivel. ¿Cuáles son los temas que tenemos? Fundamentalmente tiene que ver con los canales. En lo que me es personal, lo anunció ya el ingeniero Tetamanti, creo que fue acertado de parte de nuestro país dar el consentimiento al Canal Magdalena. Creo que el Canal Magdalena es un derecho que tiene la República Argentina. Nuestro país dio su aprobación. En determinado momento quiso hacer valer una cláusula que permite el Tratado de Río de la Plata de participar en el dragado y mantenimiento de ese canal, pero después desistió de hacerlo. ¿Y qué plantea el Canal Magdalena? El Canal Magdalena plantea lo que manifestaba el ingeniero Tetamanti, la posibilidad de una conexión más fluida hacia el sur de la República Argentina. Y eso es un derecho. El artículo 17, al que él mencionaba, del Tratado del Río de la Plata, establece claramente que, aparte de que proyecte la construcción de un canal o una modificación significativa de uno ya existente, deberá presentar el proyecto ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, la cual deberá pedirse sumariamente, respecto a si ese canal, ese proyecto, puede causar perjuicio sensible a la navegación o al régimen del río. ¿Y un canal qué es lo que hace? Justamente mejora las condiciones de navegabilidad, no perjudica la navegación. Por eso que yo en su momento presté su consentimiento, pero hice caudal de una circunstancia muy importante. Y ahí paso a los canales de Martín García. Allá por el año 1989, yo tenía el honor de desempeñar en el mismo cargo que desempeña con mucha satisfacción el doctor Alén García, era presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARP. Y siempre tratando de aprender sobre estos temas, me aboqué al análisis de publicaciones del ingeniero Emilio Mitre. El ingeniero Emilio Mitre, en una publicación del año 1910, dice que los canales naturales del Río de la Plata son los canales de Martín García. Y explica por qué. Dice, pero razones de interés nacional aconsejan construir un canal próximo a las costas argentinas. No dice próximo, un canal. ¿Y ustedes saben qué canal proponía Emilio Mitre? En Costa Firme. No es el Emilio Mitre. Él no hubiese aceptado este canal que en definitiva se construyó, que se le pusiera el nombre. Él quería un canal en Costa Firme para evitar el depósito de sedimento. El capitán Salduna era el vicepresidente de la Delegación Argentina ante la CARP. Un historiador, un hombre muy versado en temas náuticos y muy vinculado al gobierno del presidente Menem y del almirante Martinengui. Y un día le empiezo a hablar de Emilio Mitre, que esto, que el otro. Le digo, ¿qué te parece si me haces un sondeo de la posibilidad de hacer un dragado conjunto de los canales de Martín García? Y me dice, pero vos sabés que yo estoy publicando un libro que se va a llamar El mar que no miramos, y yo hablo de un canal lateral así que puede ser competente. Sí, yo sé, yo estoy de acuerdo con ese canal lateral del cual vos has hablado. El libro se publicó en el año 90, es decir, El mar que no miramos, donde plantea ese canal lateral que ahora se llama Magdalena. Bueno, le dije que me hiciera un sondeo, y para mi sorpresa, a los 2 meses, dice, ¿sabes qué puede tener éxito?
formulá la propuesta. El 30 de julio del año 1990, con el apoyo técnico del capitán Ángel Antoniello, que está integrado a la delegación, me senté en una máquina de escribir IBM Selectric 2 y formulé la propuesta para el dragado conjunto de los canales de Martín García. Después fue un largo proceso, yo tuve la idea, pero hubieron otros que lo llevaron a cabo y esos tienen mucho más mérito que yo. Lo cierto es que es una realidad. Los canales de Martín García constituyen un emprendimiento que se realizó al influjo de este clima que debe prevalecer, el clima de concordia y de entendimiento. Benefició a los dos países al abaratar los costos del flete. ¿A quién beneficia? A exportadores, productores e importadores. Debo decirles que a partir del 1 de enero del año que viene, la tasa de peaje en los canales de Martín García pasa a ser de $3.06 por tonelada de registro neto. Claro que se asimila de ese modo con la tasa de peaje que existe actualmente de Rosario al mar. Creo yo a ciencia cierta, y acá lo planteo para el examen, que hay que insistir con los canales de Martín García y mejorarlos. Observen ustedes que el ancho de solera es muy estrecho. Un capesize, buque con 46 metros de manga, no puede navegar con 32 pies de calado, cuando el canal permite llegar hasta los 34, 32 más 2 de revancha. Y no lo puede hacer por el ancho solera. Está saliendo con 28 pies. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ampliar el ancho solera. Y si fuera posible, profundizar. Se ha hablado del Canal de Buenos Aires. Yo estoy a favor del Canal de Buenos Aires. La Argentina tiene derecho a llevar a cabo el Canal de Buenos Aires. Y ahora ustedes me pueden plantear, ¿y qué pasa con el Canal de Punta Indio? Miren qué preguntita. ¿Qué pasa? La Argentina construye el Canal Magdalena. ¿Y qué va a hacer con el Canal de Punta Indio? Yo tengo mi corazoncito. Yo creo que la Argentina no va a dejar de mantener el Canal de Punta Indio. Y no lo va a dejar por razones de soberanía, por razones jurisdiccionales, por razones de navegación. Los artículos 12 a 13 del Tratado del Río de la Plata le otorgan al Estado que mantiene, es decir, que ha efectuado la construcción de un canal, hace su mantenimiento, el derecho de regular su uso, de controlar el cumplimiento de las reglamentaciones que aplique y la jurisdicción penal, civil y administrativa por los hechos que se produzcan navegando por ese canal. Argentina no puede dejar de lado, perder esa jurisdicción para que la asuma el Uruguay. Y cuando digo la asuma el Uruguay, lo estoy diciendo porque el señor subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Juan José Laizola, en opinión que yo comparto totalmente, dijo que si la Argentina abandonaba el canal de Punta Indio, el Uruguay iba a asumir esa responsabilidad. Pero además ustedes significan que es, en cierta medida, es una llave de la navegación en el Río de la Plata. Cuando vemos esos buques que están fondeados frente a Montevideo, no están esperando para ingresar al puerto de Montevideo, están esperando a que Prefectura Naval Argentina, que está controlando el canal de Punta Indio, le diga que pueden ingresar. El contraste, la Prefectura Naval Argentina efectúa de ese modo un control muy estricto de todo lo que sucede en esta parte del Río de la Plata. Por eso que yo creo que ese emprendimiento muy difícil, es muy difícil que la Argentina pueda abandonarlo. Creo que es algo que, por el contrario, va a mantener su vigencia y la Argentina tendrá la responsabilidad de mantener el Canal Magdalena y el Canal de Punta Indio. Estamos ya con algunas preguntas aquí, pero ingeniero, usted se hablaba la Peire y usted se agarraba la cabeza. No, yo quería, usted se agarraba la cabeza, hacía voy a ser gestos, un poco asentía, imperativo. así que me imagino que tiene algo para decir. Sí, la verdad que se me hizo muy difícil quedarme callado, solamente el respeto que me impone Edison me impidió hacerlo. Pero muy importante lo que dice Edison respecto que justamente el canal Martín García, a mi criterio, es el punto de encuentro más fuerte que tenemos. Porque también es cierto que el ingeniero Emilio Mitre razonaba y planteaba la alternativa de un canal en función de un estado de conflicto que devino abstracto después del año 73. Con lo cual se continuó con un canal que fue alumbrado a la luz de un estado de conflicto.
cuando ese estado de conflicto había devenido abstracto en términos que se superó el conflicto, además se retrucó el conflicto. No solamente se superó el conflicto, sino que se apostó más alto. Es decir, la concepción casi excepcional de un tratado, de entender, como bien lo dijiste, respecto a tu palabra fueron excelentes, no sé si una soberanía compartida o soberanía de dos naciones, o lo dijiste con mucho mejor concepto, que era justamente donde debimos haber estudiado, porque evidentemente el canal Martín García, que en realidad son los canales San Martín García, es el canal de la Cuenca del Plata. Y el canal de Buenos Aires es el canal natural de la Cuenca del Plata. Y eso fue lo que pudimos avanzar con el ingeniero, con Alberto Díaz, respecto de que efectivamente en esa traza natural del aguaje de la Cuenca del Plata se encuentran fondos blandos. Con lo cual es importantísimo esta cuestión que estás planteando. Nosotros no podemos seguir con canales de 100 metros de solera porque vamos a atentar contra la economía de toda la región. Tenemos que ir a 150 e inclusive 200 metros de solera, porque tenemos más problemas de manga que de profundidad. A veces se habla de la profundidad, cuando en realidad la manga es más importante que la profundidad. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo un canal Emilio Mitre que ya es un enfermo terminal por las consecuencias desastrosas que hicieron sobre el Río de la Plata, que prácticamente le han privado y le van a privar o le van a confiscar a la ciudad de Buenos Aires su costa ribereña? Y además es un canal que ya no es más sostenible en el tiempo. O sea que Argentina debería empezar a mirar, cosa que no hace, el futuro de los próximos años. Con lo cual creo que el punto de encuentro, ¿qué sentido tiene seguir dragando un canal que por otro lado no se trata de reemplazar todo el canal Martín García en términos conceptuales, sino que hay dos trazas frente a la isla San Gabriel, de fondos duros, que con una diagonal prácticamente podríamos ir sobre fondos blandos, que inclusive podríamos ir profundizando hasta 41 pies el canal Martín García sin necesidad de interrumpirlo, porque ahora por las trazas rocosas necesitamos interrumpir el canal para las operaciones de, como ya lo hemos vivido en el trabajo anterior. Con lo cual, con un trabajo de mantenimiento a largo plazo, podemos plantear ir aumentando paulatinamente un calado, sin necesidad de tener esta cuestión. Y volcar los fondos que se gastan en un lado, se gastan en el otro, en un propio, esa es una propuesta que yo quisiera compartir en términos de que es un punto de encuentro que debemos profundizar. El futuro de la Cuenca del Plata es el canal Martín García en los bypass que ya fueron aprobados por ambos gobiernos. Con relación al Magdalena, a veces veo que Uruguay tampoco vio las posibilidades de que evidentemente, porque acá hay una cosa muy importante que a veces quise aclarar, Edison, el canal Punta Indio no es alternativo al canal Magdalena. El canal Magdalena forma parte del canal Punta Indio. El canal Punta Indio se inicia 20 kilómetros antes del Codillo y el canal Magdalena nace en el Codillo. Y además fue aprobado en cartas reversales que en realidad la alternativa, lo llamado canal Magdalena, es una alternativa Bravo a una alternativa al canal Punta Indio. No es un confronte, es un complemento del mismo canal. No es un canal que confronta con, es más, pertenece, a veces se dice no, el canal Punta Indio incorpora la alternativa, inclusive fue aprobada por Uruguay la alternativa Bravo, que nunca se habilitó, pero está aprobada como tal, igual que la alternativa Alfa. Con la posibilidad de ingresar a través del Magdalena, que tiene 55 kilómetros, con casi 120 kilómetros que tiene el Punta Indio en la opción Alfa, permitiría ampliar un ingreso que también podría ser beneficioso, porque yo creo que la Cuenca del Plata alta, inclusive la uruguaya, del río Uruguay y del río Paraná, por supuesto, debería en el futuro terminar saliendo por un canal de 42 pies, de los canales San Martín García, a través de las alternativas Alfa y Bravo que fueron aprobadas, y eventualmente a través del canal o la alternativa Bravo, llegar con 42 pies hasta la zona del kilómetro cero de Punta Gorda, con lo cual los beneficiarios son las economías regionales, tanto uruguayas como la argentina. Un cierre ideal para lo que ha sido la tónica de esta conferencia. Nos quedaríamos horas, ¿no?, escuchando, y creo que hay que comprometer
a la Liga Marítima Uruguaya para una parte 2, porque esto da para muchísimo más. De mi parte me tomo el atrevimiento de hablar, creo que en representación de muchos de los que estamos aquí. Les agradecemos la generosidad, la humildad y la inteligencia de habernos regalado esta tarde dos hombres que han estado en posiciones distintas, representando intereses de naciones distintas, que técnicamente han tenido diferencias y que hoy están sentados aquí, uno al lado del otro, y no tienen temor en asentir cuando están de acuerdo y discrepar con las ideas cuando tienen que hacerlo. De mi parte, muchísimas gracias por esta tarde que nos han regalado. Creo que representan lo mejor de cada pueblo. Y mientras nos despedimos, vamos a llamar aquí al capitán de navío Pablo Viera, quien les va a entregar un reconocimiento a los expositores de esta noche. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado.